Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència. Amb el segle XVII, Sor Juana Inés de la Cruz es queixava perquè, malgrat a les esglésies es venera la Mare de Déu, a les dones no els estava permès interpretar els evangelis, ni dir missa, ni altres actes litúrgics. Eusebio Cesarea, primer historiador de l'Església, va escriure amb el segle IV que a les dones no els hi era permès parlar a l'Església perquè als inicis del cristianisme el so de les seves veus molestava a Sant Pau. Y en las Constituciones de los Apóstoles, manual litúrgic del segle II, s'especificava que les dones havien d'estar separades dels homes i en silenci. Si aneu aquí a la catedral on hi ha Santa Eulàlia, la cripta, veureu que a la part de la cripta hi ha com unes finestretes que estan amb una lona de color vermell. Doncs allà era on s'assentaven les senyores, I a baix, al lloc preferencial, estaven els senyors. Avui en dia ja es podem sentar senyores i senyors a baix, però abans no. Estar en silenci vol dir que no tinguin ni veu ni vot dins de l'Església i romanem en silenci. Però tot i que oficialment no tinguin ni veu ni vot, van haver-hi moltes dones que no es van callar i van influir, van manar, van dominar i van decidir negocis humans i negocis divins. I una d'elles va ser la papissa Joana, de la que ara explicarem la història. Ara ja me'n vaig al castellà. Farem 3 parts. Una part que serà la part dels arcans, ja sabeu que és la segona carta del tarot, la papissa Juana. Després farem la història de la papissa i després farem la conclusió de les diferents opinions que n'hi ha. Perquè, esclar, l'Església diu que això no és veritat, que és una llegenda, però molts autors i molts monjos benedictins van dir que aquesta llegenda era veritat. Per tant, hi ha una controvèrsia. Comencem. Entre los 22 arcanos del tarot existe uno que representa a una mujer, que es la suma sacerdotisa, cuya sabiduría ha pasado a la historia amparada en la leyenda de la papisa Juana, la cual llegó a ser sumo pontífice de la Iglesia Católica bajo el nombre de Juan VIII. El significado de dicho arcano es una representación del conocimiento femenino respetado y secundado en los tiempos antiguos como vía de la intuición y del corazón antes de que la religión y la cultura se desviasen hacia una búsqueda más activa y masculina, basada en la razón, y no en la evidencia o secreto. Bajo su manto púrpura y azul, los colores de la espiritualidad y de la sabiduría, se oculta, por tanto, la imagen de la gran madre cósmica, la Tierra, conocida y adorada por los antiguos con el nombre de Isis, Diana e Istar. La papisa, vinculada simbólicamente a la luna, pasa a la otra, perquè amb el tarot egipci es veu la lluna. Amb el de Marsella no es veu la lluna, però a l'egipci sí. Que regula la emotividad y la evidencia, es la señora de los saberes nocturnos e iniciáticos, vedados a la mayoría. Para levantar el velo que cubre sus cabellos, es preciso recorrer un largo camino interior a través de un aprendizaje que no se deriva de los libros o del acercamiento racional a la verdad, sino del contacto directo
con las fuerzas secretas del inconsciente revigorizadas a través del rito. El libro que la papisa tiene sobre las rodillas no es un libro que se pueda penetrar con el intelecto, sino con el corazón. La sacerdotisa, custodia de la verdad, se sienta a la entrada del templo de Salomón, el templo masónico donde se produce la transformación interior mediante el rito y la confrontación de las ideas ajenas. Además de las dos columnas, Jachin i Boaz, ocultas por la figura, aquí sí que es veu, amb l'egipci es veuen la columna Jachin i Boaz, una es negra y la otra es blanca. Emblemas respectivos del fuego y del agua, ello se refleja por la contraposición de los colores de sus ropas, donde el rojo representa lo masculino y el azul lo femenino. De les columnes jo volia dir que aquestes columnes Jachin i Boaz eran dos columnas que se hallaban a la entrada del templo de Salomón. Medían 8 metros de altura y fueron construidas por el gran arquitecto que hizo el templo de Salomón, Hiram. A este arquitecto, o sea, Hiram, le llamaban el hijo de la viuda. Por eso, en las logias masónicas, los masones se llaman a sí mismos los hijos de la viuda, porque son unos descendientes de quién es el gran arquitecto del universo, la divinidad. Por consiguiente, son unos descendientes, pues, de este gran arquitecto que fue y que es Déu, ¿no? Cabalísticamente representa la letra Beth del alfabeto hebreo y esotéricamente, como ya hemos dicho, a la luna, mientras que en numerología le corresponde el número 2, que representa a la dualidad. Ara jo volia parlar una mica de la letra Beth. Bueno, la letra Beth significa baraka. Baraka vol dir bendición, en hebreu. Llavors, la letra Beth és la lletra per la que comença la Torà. Així és com Alep seria el padre, Beth seria la madre. I el número 2 és el número dels artistes, de les persones que tenen una sensibilitat. Li correspon aquest número, el número 2. Desde el punto de vista histórico, la figura de la sacerdotisa del templo se remonta a la legendaria papisa Juana. En 1886, el escritor griego Emmanuel Rollidis publicó un libro que narraba la vida de la mencionada papisa. Como era de esperar, la Iglesia Ortodoxa prohibió el libro y excomulgó a su autor, lo que hizo que se agotasen todos los ejemplares. Lawrence Durrell lo tradujo, lo recreó y lo adaptó en el año 1954. Muchos años después, yo tuve la suerte de encontrar el libro y gracias a Dios la Iglesia no me ha excomulgado. Entonces, pero me hizo mucha gracia porque precisamente esta historia está basada en el libro de Manuel de Rollidis. Bien, que al pobre señor pues ya hemos dicho que lo excomulgaron. Existen muchas versiones de la vida de esta papisa, pero entre las más aceptadas se cuenta la que dice que la papisa, que ejerció con el nombre de Juan VIII, era de origen inglés, pero nació en Ingelheim, Alemania, cerca de Mainz. Era hija de un monje inglés y de una hermosa mujer llamada Judith, que guardaba los gansos de un noble sajón, el cual se la cambió al monje por una reliquia de santo, muy en boga en aquellos tiempos. Sí, en aquellos oscuros tiempos había un comercio con las reliquias de santos. Me acuerdo de un dictador que también tenía el brazo corrupto de Santa Teresa. O sea, no eran tiempos tan... No, entonces cambiaban estas reliquias. Cambiaban estas reliquias, pues por ejemplo, por objetos
o por personas, también podían cambiar las reliquias por personas. Entonces el padre de la papisa Juana pues cambió una reliquia que tenía de un hueso de un santo o de una santa, se la cambió al noble y el noble le dijo, bueno, pues esta cuidadora de gansos, en vez de cuidar los gansos, ahora te cuidará a ti. Y entonces la cambió. Esto era una práctica muy frecuente, ya que los monjes, bueno, pues no, el celibato, pues de aquella manera, ¿no? En aquellos tiempos, pues no. Bien. Hemos dicho que era hija de un monje inglés y de una hermosa mujer llamada Judith, que guardaba los gansos de un noble sajón, el cual se la cambió al monje por una reliquia de santo muy en boga en aquellos tiempos. Ambos amantes, o sea, los paras, vivieron en Inglaterra hasta que fueron a parar a tierras francas debido a que el emperador Carlomagno se había empeñado en evangelizar a sus súbditos sajones, aunque los misioneros encomendados de la misión se encontraron con múltiples problemas para bautizarlos. Un día, Carlomagno, aconsejado por un alto dignatario, empezó a reunir monjes para que ejercieran de misioneros y con ellos el futuro padre de Juana. Hay que tener en cuenta que los misioneros se arriesgaban mucho en los bosques franceses y alemanes en busca de prosélitos, puesto que, aunque no hubo muchas muertes, sí hubo muchas mutilaciones. Cada pueblo bárbaro tenía una forma favorita de mutilar a los prisioneros. Los frisios eran los Países Bajos, tenían predilección por arrancarles el ojo derecho. Otros les cortaban las orejas, y a los turingios eran alemanes, les gustaba más cortarles la nariz, mientras que otros preferían castrarlos. Pero muchos de aquellos bravos misioneros sobrevivían merced a la protección divina, porque contaban con la ayuda de la Virgen, que les consolaba en sus sufrimientos. Llegaron a Ingelheim en el año 818 y allí fue donde Judith dio a luz a la hija que había llegado en el vientre durante toda la travesía. Y una vez cumplida su misión, la pobre mujer entregó su alma a Dios. A falta de otros juguetes y entretenimientos, parece que Juana creció entre cruces y rosarios y aprendió a hablar, recitando el Padre Nuestro en varios idiomas. Su padre la instruyó en todo lo que él sabía, que para la época era mucho, con el fin de exhibir su sabiduría y sacar partido de ella. Pensemos que en aquellos tiempos únicamente los monjes sabían leer y escribir. Todo el mundo, pues, más bien era analfabeto. Entonces, una mujer en aquellas épocas que fuese casi una teóloga y que tuviese esa sabiduría, pues no era nada común. Juana creció inteligente, hermosa y culta, y cuando cumplió los 16 años murió su padre y se quedó sola, aunque con recursos suficientes para abrirse camino en aquella intrincada selva. Entonces tuvo que decidir a qué iba a dedicar su vida, por lo que en primer lugar quiso informarse acerca de la suerte que podía esperar una mujer según fuese monja o seglar. Parece ser que tuvo contactos con Santa Lioba, monja de su época, quien había visitado la corte de Carlomagno y había salido de allí como alma que lleva el diablo de vuelta a su convento del que no pensaba salir. Santa Lioba le explicó a Juana que su convento era un lugar adorable, donde las mujeres vivían al resguardo de las amenazas exteriores, muy felices y muy contentas, trabajando el huerto y conversando sobre asuntos filosóficos sin que les faltara lo principal, pues por ellas velaban los señores feudales y las almas caritativas que proveían a las monjas de lo necesario y de algo más.
a cambio de sus preces e intercesiones. Y también le dijo que todo lo que se contaba de la dura vida monacal era una fábula, que los religiosos habían hecho correr para evitar que los conventos se poblasen de forma que fuese imposible la convivencia. Para no tener una visión sesgada de lo que era el mundo, Juana recabó también el consejo de otra santa de su tiempo, Santa Ida, quien la puso al corriente de la vida mundana. Esta santa, o sea, Santa Ida, había tenido 2 maridos, 3 amantes y 7 hijos. Había vaciado muchas botellas de vino y abusado de los placeres carnales. Y por tanto era el polo opuesto a Santa Lioba. Llegó a santa porque había sabido guardar la cuaresma, dar a la iglesia los diezmos y entregar sus lujosos vestidos cuando se cansaba para vestir las imágenes de la Virgen. Esto ya fue suficiente para hacerla santa. Así fue como Juana conoció los 2 tipos de vida que esperaban a una mujer joven, hermosa e instruida como ella, si sabía elegir con cuidado y no cometer errores a destiempo. Lo pensó detenidamente y decidió seguir los pasos de Santa Lioba. Por consiguiente, buscó un convento donde refugiarse y lo encontró en Mosbach, donde fue muy bien recibida por su simpatía, erudición y juventud. Pero pronto empezó a aburrirse de la paz del convento, y dado que el abad de Fulda precisaba copistas para miniar en oro los códices con que evangelizar a los salvajes, que no entendían los evangelios, pero sí apreciaban el arte, les gustaba ver todas aquellos dibujitos que habían en los códices. La madre abadesa, que era Santa Viltrude, encargó a Juana que se ocupase de copiar las epístolas de San Pablo, San Pablo, destinadas a los germanos de Turingia, o sea, Alemania. Yo quería hacer aquí un inciso y hablar un poco de este monasterio de Fulda, que después también saldrá. Fulda es una abadía imperial benedictina establecida en la localidad de este nombre, cerca de Hesse, en Alemania. Fue fundada por San Bonifacio en el año 744 a través de sus discípulos Esturnio para la cristianización de los germanos. Llegó a generar casi 70 nuevas abadías y cuando Esturnio murió, en el año 779, la abadía contaba con 400 monjes, que ya era mucho, en la casa matriz. La escuela fundada en Fulda fue un centro admirable de cultura y produjo obras hermosas de arte y literatura religiosa. Su biblioteca y taller de copistas, mira a ver si se puede ver el taller de copistas, nutrió a multitud de otros monasterios. Su lema era orar y trabajar. Incluso cuando llegó la Reforma protestante, ninguno de sus monjes se apartó de la iglesia. En el año 1802 fue secularizada y concluyó como abadía, pero siguió como diócesis. En la cripta del siglo XIII está enterrado San Bonifacio. Y ahora vamos a continuar. Como a pesar de su erudición no podían confiar en ella sola para tan docta labor, es decir, era una dona y no podía fer les tasques de copista, tenia que ser un home. La pusieron a las órdenes de un fraile que el prior había enviado al convento en busca de la ayuda de la erudita monja. El fraile se llamaba Frumencio y era joven y de presencia agradable. Así que tras un tiempo de trabajo surgió entre ellos un sentimiento de atracción. Una vez hubieron acabado la tarea, el monje tuvo que regresar al monasterio de Fulda, aquel monasterio que hemos dicho ahora. Pero pronto escribió a la hermana Juana
para citarla y partir juntos en busca de un futuro amor y compañía. Así que se la llevó al monasterio vestida de monje, donde el abad, que no sabía nada, la admitió como un nuevo monje llamado Hermano Juan. Allí vivieron en paz hasta que los descubrieron infraganti y tuvieron que huir del monasterio e iniciaron un largo periplo, primero en Suiza, luego en Provenza, más tarde en Córcega, y finalmente se dirigieron a Atenas, donde pronto la belleza, erudición e inteligencia del hermano Juan se hicieron famosos entre los frailes, y muchos acudían para discutir las diferencias teológicas entre Oriente y Occidente. Pero finalmente se descubrió su condición de mujer y se escapó del monasterio, dejando desolado a su amante, y llegó a Roma siendo Papa León IV, hombre prudente, valeroso, protector de las letras, que había fundado un convento de monjas dentro del recinto papal. Naturalmente, con Frumencio estuvo 15 años, pero cuando ella llegó a Roma no fue al convento de monjas, porque como iba vestida de monje, pues ya entró directamente en el estadio papal. Haciendo gala de su extraordinaria erudición, pronto tuvo una corte de admiradores, porque era joven y era guapa, y a los demás un monje tan jovencito y guapito y tal, y además que sabía mucho de teología, pues claro, la gente se quedaba boquiabierta. Pues bueno, tuvo una corte de admiradores que escuchaban pasmado lo mucho y elocuente que salía de su boca, razón por la cual se dedicó durante 2 años a la enseñanza de las innumerables cosas que sabía. Así que finalmente el propio Papa llegó a nombrarle secretario privado, ya que dicho Papa padecía reumatismo debido a su avanzada edad, y claro, necesitaba un secretario. Muchas fueron las maravillas que deslumbraron a Juana de la vida papal, pero en especial las fiestas con las que el Papa obsequiaba a sus amistades. En aquellos tiempos se hacían fiestas, ahora se hacen fiestas, pero no nos enteramos ahora. Llegó el día en que León IV enfermó de gravedad y fue trasladado a una iglesia subterránea para que designase sucesor. En aquellos tiempos no había un cónclave que designara un nuevo papa, se hacía por Vox Populi y por los reyes. Escogió a Juana, que inició el papado con el nombre de Juan VIII, en el cual estuvo por espacio de 2 años. Durante este tiempo ordenó a 14 obispos, añadió un artículo al credo, levantó 5 iglesias y coronó a Luis II el Germánico. Sin embargo, terminó por enamorarse de un bello cortesano a quien visitaba en su alcoba por las noches, y quien guardó en secreto la identidad de su visitante hasta que el supuesto papa descubrió que estaba encinta, y como eran tiempos de crisis y el pueblo exigía que el clero organizase una procesión, se vistió sus opulentos ropajes, se despidió de su amante y se dispuso a atender al pueblo a pesar de los malestares que le aquejaban. Ella pensaba que daría a luz transcurridos 9 meses. Se le adelantó 2 meses el parto. Bien, en mitad de la procesión sintió los dolores del parto y a duras penas consiguió encaramarse al trono que le habían preparado en la plaza de Letrán. Luego hablaré de lo que es la plaza de Letrán. En el momento en que tomó la cruz, cayó sobre las escaleras del trono, blanca como la cera, ante el estupor de los fieles que se apresuraron a ayudarla. Pero cuando el obispo se acercó, se dio cuenta de que entre los pliegues de las vestiduras salía un niño prematuro, y todo el mundo comprendió la verdad. Y la desengañada turba
se abalanzó sobre el Papa y su sacrílego retoño, pateándolos y golpeándolos hasta causarles la muerte. Esta es la historia, ¿eh? No es fácil averiguar si la papisa Juana existió realmente o se trata de una de las numerosas leyendas que surgieron en aquellos tiempos de descontrol. La secuencia oficial de papas ha eliminado a Juana porque en las fechas de su pontificado se ha situado el de Benedicto III. En el siglo IX, la ruta de la procesión, ya sabéis que se hacían procesiones porque había la peste, había mucha peste, y entonces se organizaban procesiones pues para pedir a los santos que los protegiese. Bueno, pues se organizaban procesiones desde la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano hasta la iglesia de San Juan de Letrán, que ya hablaremos de ella, donde el Papa se sentaba en un trono e impartía sus bendiciones orientadas a los 4 puntos cardinales. Pero un día la ruta procesional cambió y nunca más volvieron a pasar por allí ni las procesiones ni los peregrinos. Y dicen que el cambio se debió a que la estatua que adornaba la ruta y que representaba a una madre con su hijo coincidían en sus facciones con el Papa Juan VIII. En el año 1400 apareció un nuevo busto en la hilera de papas que se extiende a lo largo de los muros de la Catedral de Siena, con esta inscripción: Johannes VIII, Femina ex Anglia. Este busto lo hicieron desaparecer. El cardenal César Baronio influyó en el Papa Clemente VIII para que retirase la inscripción y representase a un papa y no a una papisa. Las crónicas de los monjes de la época sitúan el pontificado de Juana entre los años 855 y 858. Otros dicen que en el 870, pero por ahí va la cosa. Exactamente donde la Iglesia sitúa el pontificado de Benedicto III, quien, según la versión oficial del Vaticano, fue el sucesor de León IV. Un monje benedictino llamado Marianus Scotus pasó sus últimos 17 años en la abadía de Mainz y escribió en 1083 una crónica de los sucesos de 854, señalando que al Papa León IV le sustituyó una mujer, y otros cronistas benedictinos cuentan lo mismo. Aquests van a favor de que era veritat. Dicen que al encontrar el cadáver de la papisa Juana, hicieron arrastrar su cuerpo atado a la cola de un caballo. Otros cuentan que el niño era la personificación de Satanás, mientras hay quien asegura que madre e hijo fueron encerrados con vida en uno de los numerosos castillos del patrimonio de San Pedro, aunque los más juiciosos, y yo en esto estoy de acuerdo, afirman que murió desangrada tras un parto difícil, en mitad de una procesión. Hay bastantes testimonios que mencionan la escultura de un papa con un bebé. Boccaccio, por su parte, asegura que dio a luz mientras celebraba el oficio divino y los cardenales la enviaron a prisión por haber engañado al mundo. Rouquat, en su libro Armas de varón, dice que la leyenda pudo elaborarse en el siglo XIII, puesto que es mencionada en cerca de 50 obras escritas entre 1250 y 1500. La de Juana no es la única historia de mujeres vestidas de monje que han ejercido un ministerio en el seno de la Iglesia. Se dice que Santa Tecla acompañó a San Pablo vestida con ropas masculinas. Cuentan también que Eugenia, hija de Filipo, gobernador de Alejandría, dirigió un convento de monjes en calidad de abad y solo descubrió que era mujer para defenderse de la falsa acusación de una joven de haber intentado seducirla. Va a dir que era una dona, si no. Otra historia cuenta el caso de una mujer que fue patriarca de Constantinopla
quien al conocerse su verdadera identidad fue arrojada a un convento de monjas, y más de un autor afirma que no solamente hubo una papisa, sino varias. Bueno, nosotros sabemos de esta, no sabemos de otra. Otra de las historias, verdadera o falsa, ara parlarem de lo que tu dius, que rodean el asunto de la papisa, es la obligación de examinar físicamente los papas electos mediante la palpación de los testículos para prevenir un nuevo fraude. A finales del siglo XVI se decía que nadie podía disfrutar de las llames de Roma si no demostraba ser un verdadero hombre. Para ello se arbitró una silla de mármol rojo con un orificio en el centro que permitía la exploración manual de los genitales del Papa. Esta silla procedía de los antiguos baños públicos de Roma y su función había sido, según dicen ellos, la de retrete. Al introducirla en el ritual de la consagración papal, se la denominó sedia estercolaria, es decir, silla estercolera. En 1470, en las guías de Roma, se señala la existencia de 2 o más sillas de mármol rojo con 2 o más aberturas, mediante las cuales se prueba si el Papa es hombre. Parece que tales sillas se guardaban en la capilla de San Salvador de la Basílica de San Juan de Letrán. Oficialmente, lo que la Iglesia diu, se trata de un retrete móvil que utilizaven los papas medievales. Bueno, què deien quan els hi feien la palpació? Sí, no, això no ho sé. Bueno, sí. Deien, la persona, el jove aquest... Ai, perdó. No recordo, sí. Quan se li feia aquesta palpació, deien, son duo y penden bé. Ah, sí. Sí. Son dos y penden bien. Sí, o sea, era el que tenia que dir a l'home que palpava els genitals del Papa, no? Son dues, sí. El ceremonial romano describe... Bueno, una cosa volia dir abans. No sé si es verdad. Una de estas sillas se conserva en el Vaticano, en el Museo del Vaticano. Tengo entendido que la otra, que no sé si esto es verdad, se la llevó Napoleón al Louvre. Yo en el Louvre no la vi, pero bueno, pero puede ser. El ceremonial romano describe que el Papa electo debía sentarse en una silla sin asiento para que no olvidara que, pese a su alta dignidad, no era más que un hombre sometido a las necesidades de la naturaleza. Esta silla dejó de utilizarse en el siglo XVI y quedó relegada al Museo del Vaticano en el siglo XVIII. Otros autores la califican de silla de baños, una especie de bidet empleado en las termas de Caracalla. Yo voy a hablar un poco de las termas de Caracalla, que tenía aquí una chuleta. Bueno, las termas de Caracalla fueron unos baños públicos de la Roma imperial y sus ruinas sirven de fondo para la temporada de ópera de cada verano. Fueron sede de los gimnastas en los Juegos Olímpicos de 1960 y allí se efectuó el concierto de los 3 tenores. Se'n recordareu, el Pavarotti y demás. Durante la Reforma Protestante se desencadenó una reyerta entre Ginebra y Roma, en la cual los protestantes rebuscaban argumentos y bases para consolidar la oprobiosa leyenda, denominando a la papisa la gran libertina de Roma y la prostituta de Babilonia. Mientras los católicos se levantaban indignados contra lo que aseguraban era una fábula imaginada. A principios del siglo XX, el doctor Penouri señaló que con el fin de desorientar a los investigadores profanos que indagaban la existencia de la papisa, la Iglesia Católica había cambiado los nombres de algunos papas. En la galería
de retratos de la iglesia de San Pablo en Roma, atribuyendo a la papisa Juana el retrato de León V. Afirma este autor que la papisa, llamada falsamente León V, tenía el aspecto de una mujer de acusados rasgos masculinos. Explica también este doctor que la silla estercolera, conservada en el gabinete de las máscaras del Museo del Vaticano, procedía de los baños de Constantino y parecía haber servido para fumigaciones anales, un tratamiento habitual de las hemorroides que se aplicaba con frecuencia entre los romanos, que, como sabemos, eran unos grandes comedores y por eso tenían muchas hemorroides. Hay otras personas que, los partidarios de que el Papa Juan VIII era un hombre, alegan que poseía rasgos femeninos y algunos autores afirman que tenía graves veleidades. Hablan de quebranto de la palabra dada y de traición a acuerdos tomados y aseguran que Juan VIII llegó a ser depuesto, azotado y restituido en el solio pontificio. Lo cierto es que dicho papa tuvo un final triste y mucho más trágico que toda su vida. Aunque muchos defienden su actitud como una víctima de aquellas circunstancias tan cambiantes y amenazadoras, parece que fue un adulador que se dirigía hoy a un príncipe y mañana a un patriarca. Su fin fue atroz. Según los anales de Fulda, este monasterio que hemos dicho, cayó en una conjura organizada por su propia familia. Fue envenenado por uno de sus enemigos y, como tardaba en morir, rematado a martillazos. Bueno, jo no sé si sabeu que als papes no se'ls hi pot fer l'autòpsia. No se'ls hi pot, està prohibit fer-li l'autòpsia perquè llavors es trobaria que molts han estat enverinats. Abans de continuar, volia parlar una mica de Sant Juan de Letrán, que és, Sant Juan de Letrán, a veure si el tinc aquí, amb tants paperots. Sant Juan de Letrán és una archibasílica. Diu, es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, o sigui, del papa. El papa és el bisbe de Roma. Está dedicada a Cristo Salvador, pero es conocida como San Juan. És propietat de la Santa Sede, o sigui, que és de l'estat del Vaticà, encara que estigui dins de Roma. Y es una de las 7 iglesias de Roma que se debe peregrinar para alcanzar la indulgencia del Año Santo. En 1980 fue incluida en el Patrimonio de la Humanidad en Europa por la UNESCO. Per tant, és molt important aquesta iglesia. Parlarem també de lo que son papas y lo que son antipapas. El catálogo oficial de papas del Vaticano de 2003 expone que han habido 265 pontífices reconocidos oficialmente, de los que 24 han ejercido su pontificado durante menos de un año y 10 lo ejercieron durante más de 20 años. La lista va desde San Pedro hasta Benedicto XVI. Después también hubieron antipapas. Los antipapas eran usurpadores de las funciones de los papas legitimados y legítimamente elegidos. Surgieron por discordancia doctrinal, por deportación o por encarcelamiento del Papa. Hubieron 41 antipapas. ¿Sabéis quién está en el número? Lo miré, ¿Sabéis quién está en el número 13? Era un antipapa, está catalogado como antipapa. Pues la papisa Juana.
y está en el número 13, ¿eh? El otro día lo estuve mirando curiosamente en el número 13. Mujeres vestidas de hombres. Pues hubieron Santa Matrona, Santa Pelagia y Macrona que se vistieron de monjes. Pero como no comían pollo el Viernes Santo ni pecaban con los obispos, pues bueno, aunque fueran vestidas de monjes se les perdonó. Tu te volies dir alguna cosa no, més? Bueno, sí, volia parlar de la cadira gestatòria, però amb tots els detalls que tu has donat em sembla que no fa falta que més declaracions, no? I a més està molt bé la fotografia de la cadira que es veu el forat i bueno, tot això, vull dir, estava molt gràfic, sí. Sí. I tot això, diguéssim, diuen que tot això de la cadira gestatòria venia del fet de que havia hagut la papissa i perquè llavors no pogués tornar a passar, volien estar totalment segurs que l'home que posava com a papa de veritat era un home, vull dir, si està relacionat lògicament amb aquest cas, Bueno. Que si alguns deien de que això és veritat una mentira, per què va produir-se això? Perquè les cadires hi són i això durant molt temps. Però ells diuen que és un retrete, no? Una silla de baño, és el que diuen ells, la versió oficial és aquesta, no? Sí. Ara, la versió extraoficial és que allà li miraven els cataplins als papes i veien si era veritat o no era veritat, que era un papa. És curiós perquè jo quan he anat moltes vegades a la catedral i m'he mirat, dic a veure si té algun forat aquesta cadira, però no, era la silla estercolera, se li diu. Silla estercolera, que no sé què té a veure l'estièrcol amb això. No, perquè se deien que havia sigut perquè allà anessin de ventre a la gent amb altres. En el forat es sentaven allà i així evacuaven el que tenien que evacuar. Luis XIV defecaba delante de la corte en el trono y por eso a los retretes se le llama el trono. Y si vais al monasterio budista que esté aquí, el señor que lo construyó, el de Garraf, puso una especie de silla que parece de un dentista, de un barbero, y es un retrete. Y que estuvo muy extendido ese tipo de... Bueno, pues así pues, y una vez expuestos los hechos y diferentes versiones, que cada cual saque sus propias conclusiones sobre la autenticidad o no de la historia de la papisa Juana, que ha quedado inmortalizada para siempre a través de la baraja del tarot. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora se admiten, abrimos aquí, que es pronto, abrimos un poco de debate, un poco de diálogo. ¿Qué pensáis de todo esto, de esta historia? ¿Creéis que...? Sí. I la veritat és que jo m'ho vaig creure, Tu vas creure. Pensava que sí, que podia ser possible. Sembla que sí. Jo també penso que podria ser. I Boccaccio, que vull dir, era una autoritat també. Clar que va escriure moltes coses que no eren veritat, però ell va dir que era veritat, que aquesta història tenia una... podia ser. El que passa que ja sabem que, no sé si hi ha algun capellà per aquí, però totes les religions són bastant misògines, totes. Aleshores, dir que una dona havia estat papa, havia arribat a papa, doncs això a l'Església no li ha agradat gens. Aquest argument els protestants el feien servir, perquè vingués l'Església Catòlica i l'Església Catòlica, que era mentida, que això havia estat una llegenda però que no era veritat. I ja he dit que el César Baronio aquest va influir amb el papa Clemente VIII perquè traiés tots... Es veu que hi havia unes figures de tots els papes, que estaven a la catedral de Siena, em sembla. Sí, a la Siena sembla que sí. Llavors hi havia una, no sé si l'heu vist per aquí, hi havia una que representava una dona amb un nen. I llavors, clar, com és que posen aquesta estàtua d'una dona amb un nen si és una llegenda? Vull dir, no tenia tampoc ni cap ni peus. Bueno, jo penso que podria ser veritat. Què penseu? Sí, jo penso que pot ser veritat. I a més, diguéssim, a vegades buscant dades, vull dir, el veus com a curiositat que hi ha fins i tot una precisió. És a dir, hi ha alguns autors que fins i tot diuen
que va estar aquesta dona 2 anys, 2 mesos i 4 dies. O sigui, dona una precisió des del 1855 fins al 858. I la diferència amb altres autors és que era 2 anys, 1 mes i 4 dies. Vull dir, sembla la cosa està molt ben catalogada i molt clara, diguéssim, en aquella època. I penso, diguéssim, que va ser al cap d'uns segles després, que això que deies tu, la mentalitat misògina de l'Església, que van dir això no pot ser, va començar a donar-li voltes i va començar doncs, a mirar alguna manera de suprimir-ho, tapar-ho i així. Però vull dir, està tan ben situat, vull dir, perquè després de Lleó 4 i després va venir el Benedicte III. Sí, ells van dir que no, que Juan VIII... Una època tan ben catalogat, no? Vull dir que... Sí, i també van dir que... La mentalitat després de voler-ho suprimir, jo veig això, vull dir, després l'Església va dir voler-ho suprimir perquè no volien això que admetre-ho, que això, sí. Van dir que Juan VIII era un papa, pues, era un papa feminoide, sí. Era un papa femení perquè es veu que era molt tendre i vull dir, molt adulador, i aquestes qualitats, si es poden dir qualitats, l'Església se les posava a la dona, no? Exacte, llavors aquest papa pues, li van dir que no podia ser un home, que era una dona. Vull dir, això és els altres autors. Sí, sí. Però, bueno, sembla ser que sí, que pot ser que... I què penseu, que la dona algun dia a l'Església Catòlica ens deixarà fer missa i tot això? Això és el que ha de fer, si deixarà no ho sé, però això és el que hauria de fer. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Bueno, perquè és que, tot això, sí, tot això trobo que estem parlant... Sí. ¿Por qué? Sí. Digues. A mi em sembla que sí, que potser la història Si una institución como la Iglesia Católica, con todos sus bienes, sus males y tal, ha durado los siglos que... 2000 años. Sí. Y eso, yo no creo que la Iglesia Católica en su momento quisiera cercenar de golpe ese misterio, sino que dentro de ellos siempre habían diferencias de criterios y de envidias y de todo. Por lo tanto, si en aquella época del mundo oscuro no se cercenó, no se ocultó del todo, es porque también parte de esa iglesia quería que se reflejase. Entonces, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, el género femenino llegue a tener un papado, no. Pero una institución como la iglesia, que ha durado tantos siglos y que a lo mejor en una situación actual o futura tiene unas posibilidades de debilidad, no creo que la misma institución abra una puerta que la debilite más. És molt possible. Sí, no, això pot ser, però jo que deia una altra cosa, sí. No, las señoras de aquellos siglos tenían más agallas que las de ahora, porque aquí, en el siglo que estamos, perdona, aquella señora llegase donde llegó, si es que es cierto, y que aquí ahora, cuando vino el Papa para el tema de la Sagrada Familia, ni una sola señora, una lectura no podía hacer algo, solo salieron a limpiar. A netejar, sí, a fregar. Hombre, por favor. Feia un efecte. En el siglo XXI. Pero un caso de una papisa no son 100 casos de papisas. No. Esto no se sabe si es una leyenda o tiene un símil de verosimilitud. No se sabe exactamente. Yo creo que sí. Para romper esa situación hermética y marmórea de una institución que no tiene poros. Ya. ¿Entiendes? Bueno, le hemos interrumpido a ella. No. Digues, Montse. És que és una altra cosa, sí. Anava a dir que jo crec que sí, que pot ser veritat, però que el que no em quadra són els anys. Els anys, en 800... Ella representa que tenia 16 anys quan va amb el Domiciano aquest, sí, el Frumencio aquest, i que està 15 anys amb ell. Sí. Per tant tenim 31 anys. Sí. Després representa que està ja i que més o menys deu estar més tensada, sí, fins que té la criatura, que representa que passa un any i 3, potser no masses, Això tot és clar. Aquella època, segle només, si no em confonc, 30 anys ja era una edat molt respectable. És a dir, respectabilíssima. Estem parlant que Jaume I al segle XIII va arribar a representar 78 anys i era un cas, i com ell i algunes altres persones, excepcionalíssim, perquè a les 30 a 50 anys gairebé tothom es moria.
Aleshores, estava ja un estat de decrepitud. A mi això és el que no em quadra. El que no em quadra és la qüestió de les dates. Veig molt més fàcil, crec jo. Veig molt més fàcil que ella, per exemple, pogués agafar l'aparença d'home, que pogués arribar a tot això i que, entre cometes, li han col·locat, perquè l'estàtua, una criatura, podia ser també que s'hagués col·locat això, la criatura, també per poder confirmar una mica més que ella era una dona, diguem-ne, no? O sigui, el que no m'acaba de quadrar és la qüestió de la criatura. Això per un cantó. Contestant al senyor, diguem-ne, si no m'equivoco, l'Església, els primers segles, segle I, segle II, les dones eren àlins i ben vistes perquè se sabia que ells usaven dones, per tant eren ben vistes. Sant Pau, més que Sant Pau, però Sant Pere també, en fi, va haver-hi moltes coses, com sabem, no? Clar, tot això, de mica en mica, el matriarcat va desapareixent i el patriarcat ja es fa, i quan ja hi ha la caiguda de l'imperi romà ja és un calc de l'imperi romà i per tant això ja se'n va tot en orris. Sí. És a dir, que en aquells segles, evidentment, segle IX o així, la dona, evidentment, no tenia cap mena de... i no podia acceptar-se de cap manera per l'Església, ni llavors ni ara, desgraciadament. Sí, desgraciadament. Encara estem igual amb aquest aspecte. Ni a capellanesses, ni a bisbesses, ni a papesses, ni a res, a nivell, diguéssim, oficial. Només l'Església, diguéssim, protestant, només una sola línia anglicana, si no m'equivoco, que potser bisbesses. Sí. Bisbesses, però vull dir la cosa no és no és la pregunta, és que ell ha fet una pregunta. Diguéssim, és que li estranyava que als 31 anys. Però jo diria que pot estranyar, però pot ser així. Pot estranyar, però podria ser tranquil·lament, una. I l'altra, pensem que aquesta dona, a part del problema del ser petita, tenia problemes, però després en general va viure bé, perquè treballava escrivint, estava ben cuidada, estava en principi ben alimentada, per tant, diguéssim que als 30 anys quedés embarassada, jo penso que amb la seva situació no tindria que, no té per què estranyar-se, o sigui, no trobo que això sigui un problema, comprens? Vull dir, als 30, no? I la gent... Perquè si comptem 16 i 15 ens n'anem a 31. Sí, no ve d'un aquí, A veure, tampoc no s'ha d'agafar 15 anys, potser en lloc de 15 anys va estar 10. Sí, és que tampoc no són exactes. De les dades... Això és el que explica el rotllis aquest, però hi ha altres versions de la papissa Juana també, hi ha altres versions de que no va ser en aquests anys, era 870, vull dir, això és una versió només, però clar, hi ha altres versions. Sí, però penso que aquest no tindria que ser el problema, Podria ser que sí. Yo solo se me ocurre una cosa. Sí, a ver, escuchemos. Como en aquella época, aparte de ser misóginos, que era el machismo que había, también la homosexualidad, pues imagínate lo que debía de ser. Y a mí se me ocurre, a mí pensar, ¿no será que podría ser un papa femenino, homosexual, y como eso estaba súper mal visto también, dijeron que era una mujer y le pusieron el rollo inventado del niño y dijeron que era una mujer para salvaguardar el machismo del hombre en aquella época también, porque homosexualidad ha habido siempre. Y ahora imagínate que se le diera mucho el feminismo, como habéis dicho, a este papa. A mí se me ha ocurrido, no es que yo... Podría ser que fuera homosexual, de estos que se le ven mucho el feminismo, y para taparlo dijeran, pues antes que sea homosexual era una mujer. Se me ha ocurrido... No, però pensa una cosa, que una de les coses més dramàtiques d'aquest cas és que ella va parir al mig del carrer. Per mi és una cosa que és la que va ser més escandalosa i és la que va portar precisament que tota la gent es llancés sobre ella, la pategessin amb ella, es carreguessin el nen, comprens? I des en una zona que després hi havia aquella estàtua que la gent ho relacionava amb aquest fet. És a dir, el més dramàtic és d'això, és dir, si no hagués tingut el fill, si no hagués nascut el fill en aquestes circumstàncies, igual hagués pogut ser uns anys més i hagués acabat i hagués quedat i llavors podies tenir la dubte aquesta. Però el fet que tingués un nano i el parís al mig del carrer que se li va adelantar era 7 mesino, comprens? Vull dir, clar, això és el que ja no, és que no hi ha de cap dubte. Això també estava inventat,
que s'ho validi. No, és que llavors o s'està inventat tot o no. Però llavors per tots els datos hi ha una sèrie de datos que lliguen i per això deien que podria ser veritat. Ningú de nosaltres ha afirmat que sigui així. Ningú ha afirmat. Diu que pot ser. Però clar, vull dir, tenint en compte que d'una història totalment coherent, que totes eren informacions que estava vestit de benedictino i anava això, que era molt intel·ligent, que tenia un coneixement de les escritures i de tota una sèrie de dades. Comprens? Vull dir que això té una coherència en total, el fet que sigui tan intel·ligent i ho coneixia tant això és que podia anar avançant. Per tant, a ver, Teresa. Que esto que ha dicho ella de la homosexualidad, es que está lleno la iglesia. Pero una cosa, precisamente esto está lleno y muchos papas habrán sido, seguro que habrán sido. Entonces ha sido tabú para los papas. Pero sin embargo sabemos que en la iglesia está lleno de homosexualidad. Para los papas ha sido tabú, pero seguro que más de uno era homosexual y no creo que fuera solo por esto, no creo. Porque se le notaba a los homosexuales, hay a quien se le habrá, nota el feminismo. Pues habrá montón Hay un autor alemán que no me acuerdo su nombre, que escribió la historia criminal del cristianismo, son 15 volúmenes, yo leí unos cuantos, y también la historia sexual del cristianismo. Y os cuento una anécdota. ¿Sabéis por qué en Europa a las casas de putas se les llama conventos? Porque en la Edad Media, por esa época, muchos de los conventos, para subsistir, tanto de monjes como de monjas, se ejercía la prostitución. Y se habla del caso de unas francesas, de unas monjas francesas, que se fueron de peregrinación a Tierra Santa y fueron ganándose el jornal de la manera conocida, ¿no? Es decir, que no nos debe extrañar absolutamente nada. Mira, a Inocencio III lo mataron violando a un crío de 3 años en las propias cámaras del Vaticano, en la propia habitación del Papa. A ver, si eso pasó hace a lo mejor 700, 800 o 500 años, eso es un nido de podredumbre, hablando en plata. ¿Por qué no quieren a la mujer dentro? Porque si la mujer entra dentro y el celibato se deja libre y sobre todo se permite casar a los sacerdotes, un sacerdote con una familia a cuestas no está tan dirigido como uno que está célibe. Es una cuestión política para la Iglesia. Los primeros siglos del cristianismo no existía eso entre los judíos de que el hombre fuera célibe, no estaba bien visto. No estaba. Nunca estuvo bien visto en los judíos eso. Por lo tanto es muy extraño lo que hicieron los cristianos. ¿Por qué? Sobre todo los católicos, nosotros no. ¿Por qué? Porque es una cuestión política. Había que alimentar a había que alimentar a una familia. Tú vete a aquella parroquia. A ver, con una familia, ¿cómo lo mandas con una parroquia diferente? Es diferente eso. Hay una cuestión política por medio y además todo el tema del Vaticano está rodeado de una porquería, de una cosa oscura. A ver si hace 4 días sacaron el proceso de Galileo y le perdonaron, poco menos, pero bueno, esta gente ¿de qué va? Esta gente está ida. Es que yo lo que no entiendo es por qué le prestamos atención al Vaticano. Es lo que no me explico todavía. Perdón un momento, ahora que has dicho del Vaticano, el Papa de ahora, bueno, parece ser, dice, bueno, este señor siempre había sido así o es que ha salido del armario, en el sentido de que parece, porque es que si no, si hubiera sido como es ahora, lo hubiera manifestado antes, yo no creo ni que hubiese llegado al cónclave. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿O es que les interesa ahora hacer ver que la Iglesia está evolucionando? Les interesa una parte aperturista, porque este señor en Argentina le echan en cara que con la dictadura no tuvo tanta defensa como ahora la está teniendo. Eso no se sabe, pero es lo que ha salido. Porque dices, ¿cómo llegó? Que el cardenal Bergoglio, ¿cómo se llama? Sí, Bergoglio, que no es demasiado bueno. Defensor de los derechos humanos como lo es ahora lo está haciendo. Sí. Una cosa, això dels crims de l'Església, que això potser és el pitjor crims que va fer, però dins de tots aquests segles de crims, una de les coses que hi havia és un molt vici, i no solament amb l'homosexualitat, sinó també amb les dones. Ja vull dir, vicis, bacanals, coses així, vull dir, i només tenien fills i tenien fulanes. Que pasó en los años 70 una orgía entre cardenales que nació una chiquilla, sí, que luego la mataron. Y esto ha salido, en la prensa italiana ha estado saliendo hasta hace no muchos años. Y esto pasó en los años 70. Es decir, cuando Pablo VI ya todavía estaba agonizando o entraba el otro.
Bueno, y recordemos los Borgia, ¿no? Que eso ya se sabe, Sodoma, Gomorra y Babilonia la Grande, todo junto. O sea que no han sido precisamente unos adalides de las buenas costumbres. Pero si todos los papas tenían hijos. Sí, claro. Sí, es que es un pitorreo, te dicen es pecado esto, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y todos tenían és pecat per nosaltres, però és que acaba la llei y los hacían cardenales. ¿Qué? A ver, habla, que eres Eduardo, ¿no? Hombre, tenemos aquí al gran Eduardo Martín Rubio. ¿Qué opina? Lo primero preguntar. Sí. Me fascina el caso de la papisa y quería saber si hay algún indicio de toda la bibliografía disponible sobre el tema de la iconografía de la época, ¿no? Es decir, me imagino que por todo el relato que habéis ahora mismo desarrollado quedó desaparecida, prácticamente marginada, porque si no, de algún modo no hay una concatenación, una lógica, porque está claro que hay una voluntad expresa, ¿no? Claro que sí. El papel de la mujer quede preterido, quede marginado, etcétera, etcétera. Eso es claro, ¿no? Respecto a la última parte, me parece especialmente afortunado hablar de esta publicación de la historia criminal del cristianismo, porque es absolutamente fascinante y no admite prueba en contrario, tal y como, aunque el título sea discutible, a mí, que soy creyente pero no soy cristiano, por cierto, pues me interesa muchísimo, porque creo que un papa de los más clarividentes que ha tenido, el iniciador del Concilio Vaticano II, pero por su edad, que era Monseñor Roncalli, no le dio tiempo. Sí, Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII, el papa de la sonrisa, el aperturista inteligente, ¿no? Que decía que había sobre todo que preocuparse los que no creen, ¿no? Es decir, fue un avanzado intelectual de gente como Carlo María Martini, ¿no? Que tiene un libro muy recomendable, que yo creo que da bastantes claves, un diálogo con un no creyente, con Umberto Eco. ¿Sí? ¿En qué creen los que no creen? ¿No? Pues da muchísimas claves de cómo está el estado de situación. Yo creo que hay que hacer un poco de tripas corazón y decir, bueno, pues aunque a mí no me atañe directamente, voy a pensar más con el cerebro que con la cabeza, que el Vaticano primero es un Estado, segundo representa una multinacional, la más efectiva y la que sobrevive desde hace muchísimos años, ¿no? Y que en 1970, entre el 77 y el 78 hubo un papa que duró 28 días y medio. Hubiera podido ser una auténtica revolución porque hubiera puesto el programa del Concilio Vaticano II, viento en popa y a toda vela, pero cometió un error capital, que es decir en voz alta lo que pensaba y a los cuatro vientos, y se condenó a muerte a sí mismo. Pues lo envenenaron, como demuestra el periodista británico David Yallop en diversas publicaciones. Una de ellas está traducida a castellano por Editorial Planeta hace años. Os recomiendo, que se llama, si no me falla la memoria, En el nombre de Dios. Entonces pues habla mucho, por ejemplo, de la imposibilidad de que la familia pudiera entrar a ver al Papa y el pobre Albino Luciani, ¿no? Y pues bueno, a pesar de las normas vaticanas tan férreas, pues la insistencia de la familia hacen que dejen entrar a una sola persona, un hermano que ve cómo está con un color muy extraño, casi azulado. Es decir, bueno, pues claro, el hermano padecía una cardiopatía, estaba muy delicado, pero este color azul, ¿de dónde viene? Es lo que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, pues déjelo estar, que ya bastante hemos hecho con romper las normas. Salga de aquí cuanto antes y procure ser lo más discreto posible, ¿no? Si cogemos este hilo argumentario y lo traemos a la actualidad, hay distintas polémicas y afirmaciones sobre la persona de Monseñor Bergoglio, pero si usted habla, por ejemplo, porque nosotros hablamos con Adolfo Pérez Esquivel, que tiene la suerte de conocer en persona, pues te habla maravillas de Bergoglio, de que es un gran diplomático y que ha salvado cuellos a mansalva en Argentina, precisamente porque por obrar de una forma, en el mejor de los sentidos, jesuítica. Es decir, por aquí sale un preso, por aquí lo dijo, lo saco de Argentina, por aquí tengo que traer a alguien de fuera, por aquí voy manejando las cosas como, digamos, de una forma discreta. Es una persona muy bregada dentro del aparato de la Iglesia, y es perfecto para que, bueno, ellos se han dado cuenta que tapándose la nariz desde el punto de vista ideológico, ya que Wojtyła es el gran retrógrado, como decía bueno, de Hans King, el profesor Hans King, el teólogo de la Universidad de Turinga de Suiza, dijo: este es un polaco que no se entera y ha llevado a la Iglesia 200 años atrás, ¿no? Pero como su misión era más política que teologal, ellos no dan puntadas sin hilo
y han visto que se han pasado de frenada. Y bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, la dimisión rodeada de un halo de misterio inexplicable de un papa, una renuncia que no se había dado nunca en la historia de un papa en vida, ¿no? Que ahí le tenemos a Alemania, que por cierto durante años fue el martillo de herejes y ideología, una cosa que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, el Santo Oficio. Inquisición, sí. La Inquisición, así de claro, que ha logrado apartar del sacerdocio o de la docencia universitaria a Hans King y, bueno, a Casal Gallagher, Dios gracias, no pudo, pero sí que lo consiguió con Leonardo Boff, por ejemplo, el teólogo brasileño de la liberación, y todo gracias a esta línea de multinacional cerrada, sectaria, antifeminista, etcétera, 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 pero sobre todo, bueno, con una capacidad de supervivencia y de regenerarse impresionante. Y concluyo, no perdáis de vista la capacidad de regenerarse, de mutar, del mutans mutandis, porque ellos han visto que el negocio, siguiendo el relato de Morris West, un católico australiano progresista, en las sandalias del pescador, tiene un libro profético, 10 años antes, 15 años antes de la elección de Francisco, habla en una novela de un papa argentino de talante abierto y progresista. Fijaros lo que son las cosas, ¿no? Morris West, que algo debe saber, que también ha sido sancionado canónicamente por el Vaticano por tener, digamos, opiniones demasiado avanzadas en determinadas cuestiones, ¿no? Que no son de su competencia según la obra vaticana. Por eso que, ojo al dato, cuidado con ciertas cosas y, bueno, pues aunque no nos haga mucha gracia, nos compete a los no cristianos y nos compete a los que creen, los que creéis, los que no creéis, porque esto es importantísimo, porque es, como diría Immanuel Kant, trascendental, relativo al género humano. Nos afecta, nos guste o no. Y lo que hagan ellos, pues salpica para todas partes. Entonces es importante que nos demos cuenta que es un jefe de Estado, que tiene la importancia que tiene y que es un negocio multinacional que lleva más de 2000 años en marcha. Y por lo tanto, si ahora se han tapado la nariz y han elegido a uno que no es escenificando, y cerráis los ojos la escena de cuando Anthony Quinn lo eligen papa, se tapan todos la nariz, incluso sus enemigos de pequeños cenáculos lo votan. ¿Por qué? Porque lo importante es mantener el negocio, y si el negocio hay que mantenerlo y mi trasero tiene que estar en la silla durante 20 o 30 años más y yo tengo que seguir chupando del bote, pues me tapo la nariz y evidentemente como no sé hacer otra cosa más que intrigar, me he dedicado a engordar, etcétera, etcétera y tal, y no tengo para no seguir la suerte de mucha gente tener que madrugar y trabajar, pues prefiero taparme la nariz y que siga el negocio adelante, con viento en las velas y en popa durante muchísimos años. Sí, sí. Pues muchas gracias, Eduardo Martín, hombre, un periodista. I bueno, jo crec que ja és l'hora d'anar a sopar, què us sembla? Ens veurem el dia 17 que parlarà el Josep José Sánchez sobre el hombre universal. Aquest és catòlic, apostòlic i romà.